Buenos días, mis amores. Hoy en la clase de sociales vamos a hablar acerca de los recursos naturales en Colombia, los que tenemos en nuestro país. Pero antes tengo un trabalenguas que quiero que memoricen. Lo voy a decir y recuerden consignarlo en el cuaderno. ¿Listo? Dice así: lado, ledo, lido, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Es muy fácil, está muy sencillo. ¿Listo? Entonces yo veré, lo consignan en el cuaderno, repítenlo, practíquenlo hasta que se lo aprendan, ¿ok? Bueno, mis amores, vamos a hablar ahora sí de cuáles son los recursos naturales que encontramos en nuestro país. Uno de los recursos más grandes que tiene nuestro país son los recursos hídricos. En nuestro país hay gran cantidad de ríos, de lagunas, de quebradas, porque están por nuestra posición geográfica en nuestro país hay varios ríos, lagunas, quebradas. Tenemos ríos muy grandes como el Amazonas, por ejemplo, y también tenemos el gran beneficio de que nuestro país limita por un lado por el Océano Pacífico y por otro lado con el Océano Atlántico, o sea que limita con los dos océanos. Eso en cuanto a los recursos hídricos. Entonces vamos a hablar acerca del río Magdalena. El río Magdalena es uno de los ríos más grandes de nuestro país. Atraviesa a Colombia de sur a norte y desemboca en el Océano Atlántico. Imagínense lo grandototote que es. El río a nuestro país le da muchos beneficios. ¿Por qué? Porque el río funciona como un centro pesquero y agrícola. Es uno de los ríos en los cuales hay mayor cantidad de pesca. También funciona como un instrumento para el comercio de nuestro país y eh, también, también tiene algo muy importante y es que nos funciona como algunas de las represas hidroeléctricas que hay en nuestro país. ¿Cómo así? Las represas hidroeléctricas son las que generan la energía que nosotros consumimos, como por ejemplo la luz, la tomita que conectamos para prender la licuadora, para prender la lavadora, para conectar el computador. Esa es la energía y se proporciona a través de hidroeléctricas. Esa es la forma como generan energía en nuestro país. Y el río Magdalena posee o nos ofrece más bien algunas de las represas hidroeléctricas que existen en nuestro país. Debemos tener claro que para que exista una represa hidroeléctrica debe ser una cantidad de agua muy grande. Por eso el río Magdalena nos sirve como represa hidroeléctrica, por lo que es tan grandotote. Otro río que podríamos mencionar es el río Cauca. El río Cauca también es grande como el río Magdalena y también nos funciona o las aguas del río Cauca nos sirven para el comercio, nos sirven para la pesca y a diferencia del río Magdalena nos funciona para la extracción de grava, que la grava se utiliza para la construcción. Eso sería lo que tendríamos que decir acerca de nuestros recursos hídricos. ¿Listo? Otros de nuestros recursos naturales, que en este caso serían recursos no renovables, es los recursos minerales. En Colombia se extraen minerales como el oro, el cobre, el hierro,
pero hay uno que se extrae con mayor cantidad y que es pues muy importante en nuestro país porque se exporta a otros países. Eso quiere decir que de aquí lo llevan a otros países y lo venden a esos países. Es el carbón. El carbón es un elemento que utilizan para adquirir energía. ¿Listo? Eso en cuanto a los minerales. Y otro de nuestros recursos, entonces, serían los recursos animales y los recursos vegetales. En cuanto a los recursos animales, entonces podemos decir que los recursos animales que tenemos en nuestro planeta, pues por un lado tenemos una gran cantidad de fauna. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchas clases de especies en nuestro país. Nuestro país, gracias a sus pisos térmicos, a que podemos tener diferentes tipos de climas en un mismo país, entonces hay también gran variedad de especies, de aves, de anfibios, bueno, tenemos caballos, tenemos cocodrilos, bueno, entre los cocodrilos entran los reptiles, tenemos gran variedad de animales y eso solamente se da porque tenemos diferentes tipos de climas, así que nuestro país les sirve de medio ambiente o de ecosistema a diferentes tipos de especies. Por otro lado, pues también tenemos como recurso animal, pues esos animales que consumimos, por ejemplo, como las gallinitas, que nos comemos el pollito, como las reses que comemos cuando comemos carne, y pues otro tipo de animales que también consumimos, por ejemplo, como los peces que también los consumimos. Eso también es un recurso animal porque nos sirven para nuestra alimentación y de esos tenemos muchos en nuestro país. Tenemos pollito, carnecita, pescadito, tenemos varios recursos en cuanto a eso porque pues en este país se pueden criar ese tipo de animales también por lo mismo, porque los diferentes climas o los diferentes ambientes se prestan para que existan diferentes tipos de animales y para que esos animales que nosotros utilizamos para nuestra alimentación se puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan llegar a la edad madura para poder ser ya como tal utilizados para la alimentación. Otro de nuestros recursos son los recursos vegetales. Los recursos vegetales, con la vegetación pasa algo muy parecido que con los animales. Dado que tenemos diferentes tipos de climas, entonces pues crecen diferentes tipos de alimentos. No todos los alimentos crecen en todos los climas. Hay climas en los que crecen algunos vegetales y hay climas en los que no. Por ejemplo, la piña generalmente se da en las temperaturas más cálidas, más hacia las partes tropicales de nuestro país, ¿sí? O hacia las playas es donde más se da la piña, por ejemplo. Hay otros, como por ejemplo las naranjas, los bananos, que se dan más en clima templadito, aunque los bananos también se dan en climas cálidos, pero necesitan como un clima así templadito o cálido. Algunos otros, como por ejemplo las papas y esos que son como los tubérculos, esos se dan en climas más fríos. Eso hace que en nuestro país la agricultura sea muy amplia y podamos producir diferentes tipos de vegetales, frutas y alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos los diferentes climas para sembrar diferentes tipos de productos alimenticios. Por esta razón, nuestros recursos vegetales también son muy amplios. Bueno, con esto ya finalizamos acerca de los recursos que tenemos en nuestro país.
¿Qué vamos a hacer en el cuaderno? Vamos a escribir como título Recursos naturales en Colombia. Y vamos a escribir primero cuáles son los recursos hídricos, cuáles son los recursos minerales, cuáles son los recursos animales y cuáles son los recursos vegetales según lo que acabo de decir. Esos 4 que fueron los que nombré: recursos hídricos, recursos minerales, recursos animales y recursos vegetales. Algo muy pequeñito vas a escribir en tu cuadernito acerca de esos 4. Y adicionalmente vas a realizar un dibujito de un ejemplo de cada uno. Un ejemplo por recurso hídrico, puedes dibujar un rito, un laguito. Un recurso mineral, entonces un carbón o un pedacito de oro o algo de hierro o algo de cobre. Un recurso animal, entonces algún animalito que a ti te guste de nuestro país. Y un recurso vegetal, un alimento que más te guste que se dé aquí en nuestro país. Obviamente que casi todo lo que nosotros nos comemos se da aquí mismo en nuestro país. Y eso es toda la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Por favor, recuerden, vamos a seguir trabajando igual que como lo veníamos haciendo. Se entregan las actividades a la semana siguiente, el día correspondiente. En este caso nos corresponde el próximo lunes 18 de mayo. Entregar nuestra actividad puede ser como evidencia fotográfica al correo que hemos venido trabajando desde que iniciamos nuestras actividades virtuales. Adiós, mis amores, se cuidan mucho, juiciosos, no paren de estudiar, practiquen, también diviértanse un rato, mantengan la mentecita ocupada en cosas que siempre piensen en que esto para qué me va a servir, qué estoy aprendiendo, qué puedo sacar provecho. Acuérdense que siempre es importante que lo que hagamos tenga un provecho, tenga algo bueno para nuestra vida. Entonces mantengan esa mente ocupada, lean, escuchen música, bailen, diviértanse y sobre todo hagan las actividades a diario.